El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, bendecido por Dios con una sabiduría incomparable, una riqueza increíble y un poder inmenso. Pero ¿qué le pasó realmente a este gran rey? ¿Cómo un hombre tan favorecido por Dios terminó su vida en desesperación, arrepentimiento y ruina espiritual? Únase a nosotros mientras descubrimos la historia no contada del último día de Salomón, un día lleno de reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las trágicas consecuencias de alejarse de Dios. Descubre cómo un rey que lo tenía todo terminó diciendo que todo no tiene sentido y lo que significa su historia para nosotros hoy. Quédate con nosotros hasta el final, para presenciar las poderosas lecciones de la vida de Salomón que aún pueden cambiar la nuestra. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar los escollos que lo llevaron a decir que esta historia no se trata solo de un rey, sino de cada uno de nosotros que alguna vez lo hemos hecho? Luchó contra el orgullo, la tentación y la atracción de los deseos mundanos. Si encuentra esta historia inspiradora y reveladora, haga clic en el botón Me gusta, suscríbase a nuestro canal y haga clic en la campana de notificación para no perderse ninguna actualización. Su apoyo nos ayuda a traerle historias bíblicas más poderosas y lecciones que cambian la vida directamente. También le animamos a que comparta sus opiniones. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del viaje de Salomón? Deja un comentario a continuación. Nos encanta saber de nuestra comunidad y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque estas lecciones eternas están destinadas a ser compartidas. Así que profundicemos en el capítulo final de la vida del rey Salomón y descubramos la verdad definitiva detrás de su ascenso, su caída y el desgarrador final del rey más sabio de Israel. No te pierdas esta poderosa historia que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Empecemos. El rey Salomón comenzó su reinado con una promesa increíble. Era hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para ascender al trono de Israel tras el reinado de David. Desde el principio, el viaje de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divinos. En Primera de Reyes 3:5 leemos que el Señor se apareció en sueños a Salomón en Gibeano diciéndole, pide. Para lo que quieras que te dé en respuesta, Salomón hizo una petición que definiría su legado. No pidió riquezas, larga vida, ni la muerte de sus enemigos. En cambio, en Primera Reyes 3:9, Salomón humildemente pidió, dale a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a su pueblo, para poder discernir entre el bien y el mal, pues quien sea capaz de gobernar a este gran pueblo de su. Dios quedó muy complacido con la petición de Salomón en Primera de Reyes 3:10-14. Dios no solo concedió la incomparable sabiduría de Salomón, pero también le prometió riquezas, honores y una larga vida con la condición de que Salomón permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. La sabiduría de Salomón fue inmediatamente puesta a prueba cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser madres del mismo niño. Este evento registrado en Primera Reyes 3:16-28 muestra el discernimiento dado por Dios a Salomón. Él sugirió dividir al niño vivo en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su derecho antes que ver a su hijo muerto. El pueblo de Israel se maravilló de su sabiduría al darse cuenta de que la sabiduría de Dios verdaderamente estaba con su rey desde ese momento en adelante. La fama de Salomón se extendió por todas partes. En Primera de Reyes 4:29-30 está escrito que Dios le dio a Salomón sabiduría y gran discernimiento y un soplo de entendimiento tan inconmensurable como la arena a la orilla del mar. La sabiduría.
de Salomón era mayor que la sabiduría de todo el pueblo de Oriente, y mayor que toda la sabiduría de Egipto. Escribió 3000 proverbios y más de 1000 canciones. Primera Reyes 4:32, que cubre temas de vida, naturaleza, liderazgo y fe. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Saba, un poderoso monarca que viajó una gran distancia para probar su sabiduría con preguntas difíciles. En Primero Reyes 10:6-7, ella declaró el informe que escuché en mi propio país sobre su logro. Su sabiduría es cierto, pero yo no creía estas cosas hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, se involucró en la idolatría, algo contra lo cual Dios había advertido a Israel desde los días de Moisés en Deuteronomio 7:3-4. Dios había mandado: no os caséis con ellos, no deis vuestras hijas a vuestros hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, porque apartarán a sus hijos de seguirme para servir a otros dioses, a pesar de estas claras advertencias. El corazón de Salomón se sintió atraído. Su lealtad dividida contrasta marcadamente con la de su padre David, quien, a pesar de sus propios fracasos, permaneció devoto de Dios. La ira de Dios hacia Salomón no fue oculta. El Señor se apareció a Salomón 2 veces, primero en Gibeán y luego en Jerusalén, reafirmando su alianza y advirtiéndole que caminara fielmente. En Primera de Reyes 9:6-7, Dios había dicho: pero si tú o tu descendencia se apartan de mí y no guardan los mandamientos y decretos que os he dado, y van a servir a otros dioses y adorarlos, entonces cortaré despojar a Israel de la tierra que les di. A pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se endureció. Continuó construyendo santuarios y participando en adoración idólatra. Primera Reyes 11:9-10 registra la respuesta de Dios. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se alejó del Señor, el Dios de Israel, que se le apareció 2 veces, aunque le había prohibido a Salomón seguir a otros dioses. Salomón no cumplió el mandato del Señor. La trágica partida de Salomón sirve como advertencia. El hombre que lo tenía todo, sabiduría, riqueza y favor divino, permitió que su corazón fuera seducido por el encanto de dioses extranjeros y la influencia de quienes lo rodeaban. Cambió su devoción a Dios por la aceptación de sus esposas y de los ídolos que adoraban. El Dios que tanto había bendecido a Salomón ahora pronunció juicio severo sobre él en Primera de Reyes 11:11. Declaró el Señor: ya que esta es vuestra actitud, y no habéis guardado mi pacto y mis decretos que os he mandado, ciertamente te arrancaré el reino y se lo daré a uno de tus subordinados. Esta profecía marcó el principio del fin para el Reino Unido de Israel, el alguna vez glorioso reino que Salomón había construido con la bendición de Dios. Ahora estaba en camino hacia la división, el conflicto y la lucha. El juicio de Dios fue rápido y decisivo, pero templado con misericordia por amor a David. Dios, el padre de Salomón, no destruiría el reino durante la vida de Salomón, sino que todo el peso de las consecuencias recaería sobre su hijo Rabam. Primera Reyes 11:12-13. El juicio de Dios fue una consecuencia directa de la infidelidad de Salomón. Aunque Salomón había sido elegido por Dios, su corazón se extravió mucho. En Primera Reyes 11:29-31 vemos una poderosa ilustración de esto cuando el profeta Ahías se reunió. Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón en las afueras de Jerusalén. Ahías tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Job: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: mirad, yo arrebataré el reino de las manos de Salomón y os daré 10 tribus. En el último día de su vida, el rey Salomón, que alguna vez fue el hombre más sabio y rico de la tierra, se sentó en su palacio a reflexionar sobre el esplendor que había definido su reinado.
Su vida estuvo llena de logros increíbles, sabiduría que asombró a las naciones, riqueza sin medida y un reino que alcanzó el cénit de su poder bajo su gobierno. Pero sus momentos finales no estuvieron llenos de la alegría de esos logros, sino que estuvieron marcados por un profundo sentimiento de pérdida, desobediencia y arrepentimiento. Las reflexiones de Salomón se capturan de manera conmovedora en el libro de Eclesiastés, una obra a menudo atribuida a sus últimos años en Eclesiastés 1:2. Salomón se lamenta sin sentido. Dice sin sentido el maestro la presencia de Dios habitó entre su pueblo Primero Reyes 8, 10, 11. Cuando se completó el templo, Salomón dirigió a la nación en una poderosa oración de dedicación en Primero Reyes 8, 22, 53. Oró reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole que escuchara las oraciones de su pueblo. La sentida oración de Salomón se resume en Primera de Reyes 8, versículo 23. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en el cielo, ni debajo de ti en la tierra, que guarda tu pacto de amor con sus siervos que continúan de todo corazón en su camino bajo el gobierno de Salomón. Israel alcanzó alturas de riqueza, poder e influencia sin precedentes. El reino de Salomón fue un faro de prosperidad que atrajo a comerciantes, eruditos y gobernantes de todos los rincones del mundo antiguo, como se registra en Primera Reyes 10, 23, 24. El rey Salomón era mayor en riquezas y sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. El mundo entero buscaba audiencia con Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en él. Su corazón, la riqueza de Salomón, era inconmensurable. Él controlaba las rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas. Primera Reyes 10, 22. Su flota de barcos regresaba cada 3 años cargados de tesoros, demostrando su gran alcance. Influencia en Primera Reyes 10, 14. Aprendemos que el ingreso anual de Salomón, solo en oro, fue de 666 talentos, más de 25 toneladas de oro cada uno. El trono de Salomón no se parecía a ningún otro descrito en Primera de Reyes 10, 18 al 2. Estaba hecho de marfil y recubierto de oro puro con 6 escalones, cada uno flanqueado por 12 leones, uno a cada lado de cada escalón. Era un símbolo de su poder incomparable, y allí no había nada parecido en ningún otro reino. La fastuosidad se extendía más allá del palacio. En Primera de Reyes 10, versículo 21, se nota que todas las copas del rey Salomón eran de oro y todos los utensilios domésticos en el palacio forestal del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata porque la plata se consideraba de poco valor en los días de Salomón. Esto ilustra la abundancia y opulencia de su reinado, donde incluso Silvera era vista como común e indigna, pero con esta inmensa riqueza llegó la tentación. El poder y la influencia de Salomónense lo llevaron a formar alianzas con naciones vecinas, muchas veces selladas mediante matrimonio. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 11:1-2 que Salomón amaba a muchas mujeres, extranjeros, incluidos moabitas, amonitas, sidonios e hititas, naciones con las que el Señor había advertido a Israel que no se casara entre sí, ya que seguramente volverían sus corazones a otros dioses. Salomón tomó estas advertencias a la ligera. Tenía 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Primera Reyes 11:3. Estos matrimonios fueron más que meras alianzas políticas. Fueron una violación directa del mandato de Dios en Deuteronomio 17, versículo 17, el cual instruía que el rey no debía tomar muchas esposas o su corazón se extraviaría. A medida que avanzaba el reinado de Salomón,
la influencia de sus esposas extranjeras comenzó a tener un gran impacto en su vida espiritual. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 11:4 cómo Salomón se hizo mayor. Sus esposas volvieron su corazón a otros dioses y su corazón no estaba completamente dedicado al Señor su Dios como lo había sido el corazón de David su padre, a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado. Salomón permitió que su amor trabajo. Pero cuando examiné todo lo que mis manos habían hecho y lo que había trabajado para lograrlo, no tenía sentido. Una persecución tras el viento, no se ganó nada. Bajo el sol, la riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todos los placeres posibles, construyó grandes palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros e incluso importó animales exóticos. Tenía cientos de sirvientes y músicos para entretenerlo. Pero en su vejez todos estos logros parecían vacíos. Había buscado todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero había perdido su dirección espiritual en el camino. El otrora sabio rey ahora entendió que todos sus logros no eran nada sin Dios. Eclesiastés 5:1 resalta la inutilidad de sus búsquedas materiales. Aquellos que aman el dinero nunca tienen suficiente. Aquellos que aman la riqueza nunca están satisfechos con sus ingresos. Esto tampoco tiene sentido. Salomón aprendió demasiado tarde que los deseos de su corazón lo alejaron del camino de Dios en su juventud. Salomón tenía una relación cercana con Dios, construyó el templo como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, pero con él, en ese momento, sus numerosos matrimonios extranjeros, alianzas y compromisos con la idolatría lo alejaron del Señor. Abandonó su primer amor, el Dios de su juventud, que se le apareció en sueños y le concedió una sabiduría incomparable. Los escritos de Salomón revelan a un hombre que experimentó los altibajos de la vida. En Proverbios 3, 5, 6. Una vez aconsejó confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en tu propia prudencia en todos tus caminos. Sométete a Él y Él enderezará tu camino. Incluso si fallaste en siguiendo su propia sabiduría, en su búsqueda de los placeres terrenales, se apoyó en su propio entendimiento y se desvió del camino recto de Dios. En Eclesiastés 12:13, Salomón da un último consejo que resume sus reflexiones. Ahora que todo ha sido escuchado aquí, es la conclusión del tema a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el deber de toda la humanidad. Estas palabras escritas al final de su vida capturan la esencia de lo que Salomón había comprendido, de que la obediencia a Dios es el único camino verdadero hacia el cumplimiento en el último día de Salomón. Fue un sombrío recordatorio de la naturaleza fugaz de las actividades terrenales. Había recibido el mayor de los regalos, pero los desperdició al alejarse de Dios mientras enfrentaba sus últimos momentos. Comprendió que su sabiduría, riqueza y poder eran inútiles sin un corazón dedicado al Señor. En Eclesiastés capítulo 7:29. Salomón expresa una verdad conmovedora que solo encontré que Dios creó a la humanidad recta, pero ellos fueron en busca de muchos esquemas. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, había sido víctima de los esquemas de su creación. Mismas sus reflexiones finales sirven como una advertencia para todos los que buscan satisfacción en las cosas de este mundo, en lugar de en Dios. La historia de Salomón es una lección aleccionadora sobre la importancia de permanecer fiel a Dios. Su último día no estuvo marcado por la celebración, sino al reflexionar profundamente sobre lo que había perdido. Había comenzado con muchas promesas, pero sus últimos años estuvieron empañados por el arrepentimiento.
El rey más sabio que jamás haya existido aprendió por las malas que ninguna cantidad de riqueza, sabiduría o placer podría reemplazar un corazón totalmente dedicado a Dios. Que tomemos en serio las últimas palabras de Salomón y recordemos que nuestro verdadero propósito no es buscar ganancias terrenales, sino temer a Dios y guardar sus mandamientos. El legado de Salomón nos recuerda que los mayores tesoros de la vida no se encuentran en lo que construimos para nosotros mismos, sino en la relación que mantenemos con nuestros creadores. El último día de la vida del rey Salomón no estuvo marcado por la alegría de la victoria, sino por la tristeza de una vida que se ha alejado de Dios. Aprendamos de tus errores. No es cómo empiezas, sino cómo terminas lo que importa, que todos nos esforzamos por permanecer fieles a Dios hasta el final. Gracias por mirar. Si este video te pareció esclarecedor, dale me gusta, suscríbete y comparte, y recuerda que la verdadera sabiduría proviene de seguir a Dios con todo tu corazón.